Las líneas de Nazca, el misterio dibujado en el desierto. Nunca mires las líneas de Nazca desde el suelo, porque desde ahí no significan casi nada. Pero cuando subes al cielo, descubres dibujos gigantes que llevan más de 1000 años esperando que alguien los entienda. En medio del desierto del sur de Perú hay figuras tan grandes que solo se ven completas desde el aire. Un colibrí del tamaño de un edificio. Un mono con la cola en espiral. Líneas rectas que parecen no tener fin. Durante décadas, algunos dijeron que eran pistas de aterrizaje para extraterrestres. Otros hablaron de mensajes secretos o mapas ocultos. Pero ¿qué dicen realmente los arqueólogos? ¿Cómo pudieron hacer algo tan perfecto sin tecnología moderna? ¿Y por qué lo hicieron? Hoy vamos a recorrer la historia real, los estudios científicos y las teorías más serias sobre las líneas de Nazca. Y al final vas a entender por qué este misterio es mucho más humano de lo que imaginas. El lugar donde el tiempo se detuvo. Las líneas de Nazca están en el desierto de la región de Nazca, en el sur de Perú. Cubren un área de casi 450 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un espacio enorme, más grande que muchas ciudades. El suelo allí tiene una capa de piedras oscuras, quemadas por el sol. Cuando se retiran esas piedras, aparece una tierra más clara debajo. Ese simple contraste es lo que forma los dibujos. No están pintados, no están tallados profundo, son líneas hechas al quitar piedras. Y aquí viene algo clave, en Nazca casi no llueve. El clima es tan seco y estable que los dibujos pueden durar siglos sin borrarse. La naturaleza, sin querer, los protegió. ¿Quién los hizo y cuándo? Los estudios arqueológicos indican que fueron creados por la cultura nazca entre el año 200 a.C. y el año 600 después de Cristo. Mucho antes de los incas. La cultura nazca fue una civilización precolombina que vivió en esa zona del sur de Perú. No tenían escritura como la conocemos hoy, pero sí desarrollaron cerámica, textiles y sistemas de acueductos subterráneos llamados puquios, que aún existen. Las líneas no aparecieron de la nada. Se hicieron a lo largo de varios siglos. No fue una sola generación. Fue una tradición que pasó de padres a hijos. ¿Cómo pudieron hacer figuras tan perfectas sin verlas desde el aire? Aquí es donde muchas personas se confunden. En el siglo XX, algunos pensaron que era imposible crear figuras tan grandes sin volar. Pero los arqueólogos demostraron que sí se puede. En los años 80, investigadores replicaron figuras usando solo herramientas simples, estacas de madera y cuerdas. Marcaban puntos en el suelo, tensaban la cuerda y seguían una guía. Con ese sistema puedes crear líneas rectas casi perfectas y curvas suaves. Y hay algo más interesante, en excavaciones se han encontrado restos de estacas de madera en algunos extremos de las líneas. Eso respalda la teoría. No necesitaban drones, necesitaban paciencia. Las figuras más famosas entre las figuras más conocidas están, el colibrí, de unos 50 metros. El mono, con una cola en espiral. La araña, que mide alrededor de 45 metros. El cóndor, que supera los 130 metros. Y una figura humana conocida popularmente como, el astronauta. Ese nombre suena llamativo, pero los expertos no creen que represente un ser del espacio. Lo más probable es que sea una figura humana estilizada, quizás un sacerdote o una deidad. En total se han identificado más de 800 líneas rectas, unos 300 diseños geométricos y alrededor de 70 figuras de animales y plantas. Y en 1994, la UNESCO declaró las líneas de Nazca como Patrimonio de la Humanidad. La mujer que dedicó su vida al desierto. Si hablamos de Nazca, hay un nombre que no se puede ignorar, Maria Rieger. Ella fue una matemática y arqueóloga alemana que llegó a Perú en los años 30 y quedó fascinada con las líneas. Pasó más de 50 años estudiándolas, midiéndolas y protegiéndolas. Vivió en condiciones duras. Caminaba bajo el sol del desierto todos los días. Dibujaba mapas a mano. Defendió el sitio cuando pocos creían en su importancia. Durante mucho tiempo, ella propuso que las líneas tenían un propósito astronómico. Pensaba que algunas estaban alineadas con el solsticio o con estrellas importantes. Hoy sabemos que no todas las líneas coinciden con eventos astronómicos, pero su trabajo fue clave para preservar el lugar cuando aún no era famoso. El gran problema, ¿para qué servían realmente? Aquí está el corazón del misterio. Sabemos cómo las hicieron, sabemos cuándo, sabemos quiénes, pero la pregunta más fuerte sigue viva, ¿por qué? Al inicio del siglo XX, cuando pilotos comerciales empezaron a volar sobre la zona, vieron las figuras desde el aire por primera vez. Eso disparó la imaginación colectiva. Algunos autores como Erich von Däniken popularizaron la idea de que eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Su libro, Recuerdos del futuro, hizo famosa esa teoría.
El problema es que no hay evidencia arqueológica que respalde eso. Las líneas no tienen la estructura necesaria para soportar el peso de una nave. Son simplemente suelo despejado. Entonces, si no eran pistas, ¿qué eran? La teoría más aceptada hoy. En las últimas décadas, la mayoría de arqueólogos coinciden en que las líneas tenían un propósito ritual relacionado con el agua. Recuerda algo importante, Nazca es un desierto extremo. El agua era vida. Investigaciones del arqueólogo Johann Reinhardt y otros expertos sugieren que muchas líneas conducen hacia montañas que eran consideradas sagradas. En la cosmovisión andina, las montañas eran fuentes de agua y poder espiritual. Algunas líneas parecen formar caminos. Se han encontrado restos de cerámica y ofrendas en ciertos puntos, lo que indica que la gente caminaba sobre ellas durante ceremonias. No eran dibujos para ser vistos desde el cielo, eran espacios para ser recorridos. Imagina una procesión caminando en fila por una línea recta que apunta hacia una montaña sagrada, pidiendo lluvia. De repente, el dibujo deja de ser un misterio y se convierte en una oración gigante sobre la tierra. Nuevos descubrimientos en el siglo XXI. En años recientes, la tecnología ha revelado más secretos. Con drones, imágenes satelitales y escaneo láser, arqueólogos han descubierto decenas de nuevos geoglifos que estaban ocultos o apenas visibles. En 2019, investigadores anunciaron el hallazgo de más de 140 nuevas figuras gracias a estudios realizados con apoyo de universidades japonesas. Muchas de estas figuras son más pequeñas y antiguas que las clásicas. Algunas parecen pertenecer a la cultura Paracas, anterior a Nazca. Esto cambia la historia. Significa que la tradición de hacer geoglifos en esa zona podría ser más antigua de lo que pensábamos. El momento clave, cuando entendemos que no eran para nosotros. El gran giro mental ocurre cuando dejamos de pensar que las líneas fueron hechas para impresionarnos. No fueron hechas para turistas. No fueron hechas para pilotos. No fueron hechas para extraterrestres. Fueron hechas para su propia comunidad y para sus dioses. Eso lo cambia todo. Muchas veces miramos el pasado con ojos modernos. Pensamos que todo debe tener una lógica práctica. Pero en muchas culturas antiguas, lo espiritual y lo natural estaban conectados. Si tu supervivencia depende de la lluvia, y crees que los dioses viven en las montañas, crear enormes símbolos en el suelo puede ser una forma poderosa de pedir ayuda. No es tecnología alienígena, es fe, organización social y conocimiento del entorno. Y eso, honestamente, es igual de impresionante. Amenazas actuales. Aunque han sobrevivido más de 1000 años, las líneas de Nazca no son invencibles. El crecimiento urbano, el tránsito ilegal de vehículos y el cambio climático representan riesgos reales. En 2014, un incidente causado por activistas dañó parte del terreno cercano a una figura. En 2018, un camión ingresó ilegalmente y dejó marcas. Cada huella cuenta. ¿Por qué estas líneas no se pueden restaurar como una pintura? Si se alteran, el daño puede ser permanente. Por eso la protección del sitio es una prioridad internacional. Las líneas de Nazca no son un mensaje alienígena. No son una pista de aterrizaje. No son un truco imposible. Son el resultado de siglos de tradición, espiritualidad y conocimiento técnico de una cultura que entendía su entorno mejor de lo que imaginamos. En un lugar donde casi no llueve, donde el sol quema sin piedad, un pueblo decidió dibujar su fe sobre la tierra misma. Y más de 1000 años después, seguimos mirando esos trazos y preguntándonos cómo fue posible. Tal vez el verdadero misterio no sea cómo las hicieron, sino cómo lograron que todavía estemos hablando de ellas.